Bienvenidos de nueva cuenta. Entonces, ahora vamos a ver un tema que va a ser súper fundamental para el desarrollo del álgebra y de cálculo, que es la factorización de una diferencia de cuadrados. No saben cómo aparece y aparece este subtema. Entonces, primero hay que recordar que una diferencia de cuadrados se va a representar de forma esquemática como a cuadrada menos b cuadrada. En la sección anterior aprendimos que el producto de dos binomios conjugados, es decir, a menos b por a más b, es igual precisamente a cuadrada menos b cuadrada. Entonces, esta igualdad la obtuvimos en la sección pasada. Ahora, ¿qué ocurre si aplicamos la propiedad simétrica al producto notable anterior? Por lo que vamos a obtener es lo siguiente. A cuadrada menos b cuadrada va a ser igual al producto de a menos b por a más b, donde a es la raíz cuadrada del primer término y b es la raíz cuadrada del segundo término. Entonces, como había mencionado, esta expresión va a ser de suma importancia. Va a ser muy común, va a aparecer mucho, tanto en cálculo como en el álgebra en general. Ahora, veamos algunos ejemplos de aplicación. Entonces, comencemos con este. Tenemos, dejo aquí la fórmula para que la veamos. Tenemos x cuadrada menos 9. Entonces, esta expresión se puede reescribir como x al cuadrado menos 3 al cuadrado. Claramente es una diferencia de cuadrados donde a sería x y b sería igual a 3. Entonces, la factorización corresponde a la siguiente. A menos b, en este caso x menos 3, por a más b, en este caso x más 3, que como podemos observar son dos binomios conjugados. Segundo ejemplo, tenemos y cuadrada menos 25. Podemos reescribirla como y al cuadrado menos 5 al cuadrado. Entonces, nuevamente identificamos nuestra fórmula, por llamarla de alguna manera, y observamos que a corresponde en este caso a y b corresponde a 5. Por lo tanto, podemos factorizar como a menos b, es decir, y menos 5, por a más b, es decir, y más 5. Siguiente ejemplo, tenemos y cuadrada menos 5. Este ejemplo es interesante porque muchas veces uno piensa que no es posible aplicar la diferencia de cuadrados o la factorización de una diferencia de cuadrados si no tengo cuadrados perfectos, como 9, o 25, o 4, o 36. Pero sin embargo, sí es posible aplicarlo y lo vamos a ver en este momento. Esta expresión la puedo reescribir así. Y al cuadrado menos la raíz de 5 al cuadrado. Como pueden darse cuenta, es la misma expresión. Simplemente la estoy reescribiendo jugando un poco con los exponentes. De tal forma que a corresponde a y b corresponde a la raíz de 5. Teniendo en cuenta esta información, puedo factorizar como a menos b por a más b, es decir, y menos la raíz de 5 por y más raíz de 5. Veamos otro ejemplo. Ahora tenemos el siguiente. Tenemos x a la cuarta menos 1. Lo puedo reescribir como x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Recuerda, los exponentes en este caso se multiplican. 2 por 2 es 4 y 1 al cuadrado sigue siendo 1. Entonces podemos factorizar como una diferencia de cuadrados. Queda entonces como x cuadrada menos 1 por x cuadrada más 1. Recuerda, a en este caso es x cuadrada y b es 1. Sin embargo, es fácil observar que esta expresión que tenemos en azul a su vez es una diferencia de cuadrados y por lo tanto puede ser refactorizada y va a quedar así, como x menos 1 por x más 1, es decir, su binomio, que multiplica a x cuadrada más 1. Muy bien, veamos otro ejemplo. Tenemos ahora x menos 3. ¿Se podrá factorizar con una diferencia de cuadrados? Es interesante, porque se puede, aunque no sea una factorización tan natural. ¿Qué podemos hacer? Podemos reescribir de la siguiente forma. Como la raíz de x al cuadrado, sabemos que esto equivale a x, menos la raíz de 3 al cuadrado, que sabemos que esto equivale a 3. Ya que lo tenemos de esta forma, claramente es una expresión del tipo a al cuadrado menos b al cuadrado. A es la raíz de x, b es la raíz de 3. Entonces simplificamos. ¿Cómo queda esta expresión? Pues como a menos b, es decir, raíz de x menos raíz de 3, por a más b, es decir, la raíz de x más 3.
Y como te señalaba, esta factorización no está natural, pero es válida. Y van a ser muy útiles este tipo de factorizaciones precisamente en la resolución de límites, tema que veremos más adelante dentro del curso. Muy bien. Ahora, otro tema que luego surge la pregunta si es posible o no es posible factorizar una suma de cuadrados. La respuesta es que, la respuesta es que sí. Pero ¿cómo vamos a hacer esto? Pues vamos a hacer lo siguiente. Primero que nada, este es interesante, ¿eh? Porque, por ejemplo, el libro de Ángel señala que la factorización de a cuadrada más b cuadrada no es posible, pero lo señala muy claramente. No es posible en los números reales. Sin embargo, lo que podemos hacer es trasladarnos y tratar de factorizar ahora no solamente en el campo de los números reales, sino en el campo de los números complejos. Para ello vamos a recordar una expresión que ya habíamos realizado anteriormente, que era el producto de dos binomios conjugados, pero complejos. Es decir, a más bi por a menos bi. Vamos a hacer el producto. Es una diferencia, perdón, es un producto de dos binomios conjugados. El resultado es igual al primero al cuadrado, a cuadrada, menos el segundo, que es bi, elevado al cuadrado. Ya lo tenemos en pantalla. A cuadrada se queda igual, y en el caso de b y al cuadrado tenemos lo siguiente. B al cuadrado por i al cuadrado. Sin embargo, recordaremos que i al cuadrado es igual a menos 1. Entonces, menos 1 por b cuadrada nos da menos b cuadrada. De tal forma que tenemos a cuadrada menos b cuadrada. Menos por menos es más y me va a quedar a cuadrada más b cuadrada. ¿De acuerdo? Entonces, si aplicamos la propiedad simétrica a este resultado que tenemos, encontramos lo siguiente. La suma de dos cuadrados, es decir, a cuadrada más b cuadrada, es factorizable como a más bi por a menos bi. Es decir, la factorización de una suma de cuadrados sí es posible, pero en el campo de los números complejos, tal como señala el libro de Ángel, no es posible en el campo de los números reales. Sin embargo, si nos extendemos un poquito más al campo de los complejos, sí es posible factorizar. Muy bien, veamos algunos ejemplos. Tengo x cuadrada más y cuadrada. La factorización, de acuerdo a lo que tenemos aquí en pantalla, corresponde a quién. Primero identificamos a A. A sería x. Después a B. B sería y. Entonces la factorización queda como A más B por i. En este caso, x más y por i. Por A, que corresponde a x, menos B, que corresponde a y, por i. ¿De acuerdo? Entonces, algo que es súper importante aquí es notar es que la factorización es similar a la que habíamos visto anteriormente, que es la diferencia de cuadrados, pero con un pequeñísimo gran detalle, que aparece y aparece multiplicando a lo que anteriormente correspondía al término restado. ¿De acuerdo? Ahí es donde aparece i. ¿Cuál es el término restado? Pues en este caso es y menos y. ¿De acuerdo? Muy bien. Veamos otro ejemplo. Bueno, una pequeña nota que tenemos aquí. Como ya notaste, multiplicar números complejos es similar a multiplicar polinomios. Muy bien, tenemos lo siguiente. Un ejercicio que da de tarea es que verifiques que efectivamente x por y más x menos y es igual a x cuadrada más y cuadrada. Ahora sí, veamos más ejemplos. Tenemos la siguiente expresión. Tenemos 2x más alfa al cuadrado. Vamos a factorizarla. Primero, esta expresión la vamos a factorizar así. Si 2x es mi a al cuadrado, entonces ¿quién sería a? Pues sería la raíz cuadrada de esta expresión. Es decir, la raíz de 2 por la raíz de x. Más b. ¿Quién sería b en este caso? Pues la raíz cuadrada de alfa cuadrada, que corresponde a alfa. Esta expresión multiplicada por i. Y esta expresión la voy a multiplicar por el conjugado. ¿Quién es el conjugado? Pues es este término y este término, pero en lugar de un signo positivo pongo un signo negativo. ¿De acuerdo? Entonces ya quedó factorizada. Siguiente expresión que vamos a factorizar.
es x a la cuarta menos 16x a la cuarta. Este es interesante. Entonces tenemos lo siguiente. Vamos a reescribir en términos de expresiones cuadráticas. Tendría que esto es igual a x al cuadrado menos 4y cuadrada al cuadrado. Vamos a ver si es correcto. 4 al cuadrado es 16, y al cuadrado es y cuarta. Entonces es correcto. Factorizamos como diferencia de cuadrados. ¿Cómo queda? X cuadrada menos 4y cuadrada por x cuadrada más 4y cuadrada. Este de aquí, sin embargo, claramente se puede factorizar nuevamente. Va a quedar como x menos 2y por x más 2y. Es decir, nuevamente es una diferencia de cuadrados. Y este de aquí es una suma de cuadrados. ¿Puedo factorizarla? Sí. La factorización es muy similar a la anterior con una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que va a aparecer la letra i, multiplicando al término restado. Entonces, en este caso que tenemos aquí en pantalla, vamos a ver, el término restado sería el segundo. ¿De acuerdo? Y ahora sí queda bien. Entonces, de esta forma pudimos factorizar una expresión que estaba a la cuarta potencia, bueno, que involucraba dos términos a la cuarta potencia, como el producto de cuatro factores, como vemos en pantalla. Primero, segundo, tercero y cuarto. Muy bien. Entonces, con esto concluimos esta videoclase. Por tu amable atención, muchas, pero muchas gracias. Hasta luego.